Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. El versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidaía de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. 6. Y los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra, que cantería para reparar la casa. Y 7. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos producen con holandés. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio al libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hasta aquí. Creo que en el año 2000 yo ingresé a Bogotá de Colombia primera vez. Creo que el enero del año 2000. Pero en aquel año, aunque yo no sabía hablar español, pero mis vecinos me ayudaban mucho para abrir una nueva iglesia en Bogotá de Colombia. Realmente Dios trabajó por eso. Pues pasando 1 año y medio, ya había bastantes hermanos en la iglesia. Pero mi corazón sufría mucho por los asistentes de esa iglesia, porque aunque ellos escuchaban el Evangelio, pero no tenían agradecimiento de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo trabajaba en ellos. Por eso yo oraba a Dios y preguntaba a Jehová:
porque ellos aceptaron el Evangelio solamente con la cabeza. También en ese había la hora piadosa en la madrugada. A las 6 de la mañana, ¿no? En aquel entonces, unos hermanos siempre asistían a la hora piadosa. Y mientras que yo predicaba en la hora piadosa, Jehová me enseñó a mí una solución para que los hermanos allá pudieran entender verdaderamente el Evangelio. Porque ellos no escuchaban la ley de Moisés y ni los 10 mandamientos. Con el corazón no. Solamente ellos escuchaban la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Con la cabeza nada más. Pues aunque ellos escuchaban los 10 mandamientos, pero no sufrieron por el pecado. Ni tampoco necesitaban la sangre de Cristo con el corazón. Creo que hace 11 años yo compartí un joven coreano en Los Ángeles. En aquel entonces yo pregunté a él que usted tiene agradecimiento de la sangre de Cristo verdaderamente. Le pregunté así a él. En aquel me dijo que, pastor, yo no tengo agradecimiento de la sangre de Cristo. Con la cabeza sí, pero con mi corazón no tanto. Aunque yo escuché el Evangelio, pastor, que Jesús ya perdonó y limpió una vez para siempre, soy justo, áspero, mi corazón no tiene el agradecimiento de la sangre de Cristo. 옛날에 él era un hijo de un pastor de la iglesia. Él nació en la iglesia. Pero cuando yo hacía la vida espiritual falsamente en mi país, sobre cuando yo era estudiante de secundaria también, era un universitario, en aquel muchos coreanos sufrían por el pecado, por no guardar la ley de Moisés. 그래서 cada madrugada muchos coreanos estaban llenos de ¿dónde? La iglesia. Había muchísimos coreanos en la madrugada de la iglesia para pedir a Dios que el perdón. Algunos golpeaban sus pechos, lloraban por no guardar la ley de Moisés. Somos muchos confesaban que soy pecador, una pecadora. Pues algunos estuvieron en una posición de verdadero pecado.
por la ley de Moisés. Pues cuando yo encontraba a ellos, ya estaban listos para tener la vida eterna. Pues yo pregunté a un hijo de un pastor de la iglesia. Señor, ¿por qué usted no tiene mucho agradecimiento de la sangre de Cristo con el corazón? Porque usted ni una vez escuchaba la ley de Moisés con el corazón. Usted intentaba mucho para guardar la ley de Moisés. No, pastor. También usted se reflejaba a su corazón por la ley de Moisés. No, pastor. Usted siempre pensaba que usted es un chico bueno, ¿sí o no? Usted pensaba que usted era un adúltero y ladrón. Usted es igual que una ramera. No, pastor. Él me confesó que, pastor, yo no necesito la sangre de Cristo realmente. Simplemente, estamos en la época de la gracia de Dios. Amén, nada más. Luego trabajaba tan duro en la iglesia. Pero usted de una vez estuvo en una posición de pecado. Quieres que esta edifica encima de arena en vez de la roca. Pues cuando yo empecé a predicar en Bogotá de Colombia, yo creía en mí mismo. ¿Cómo? Yo creía que los bogotanos básicamente tenían la sensibilidad del pecado por la ley de Moisés, pero no tenía. Ya le di a ustedes sobre un hijo de hermano Marco Antonio Orea, que él me trajo a mí su propio hijo. Pastor, por favor, comparta con mi hijo personalmente. Sí, cómo no. Cuando yo empecé a predicar a él individualmente, yo primero mostré a que los 10 mandamientos. No adulterarás, no mentirás, no hurtarás, honra a tus padres. Usted ya guarda todo esto. En aquel se reía y me dijo que no, pastor. Señor, ¿el adulterio es pecado, sí o no? Él me comentó que, según mi opinión, pastor, no. Según mi opinión, no, pastor. El adulterio es amor, pastor. No mentirás. Entonces, ¿la mentira es pecado, sí o no? Él me comentó que, hey, pastor, la mentira es
una costumbre de mi país, pastor. No puede ser un pecado, pastor. Pero aquí, no, mentiras. Ahora entiendo, pastor. La mentira es pecado, pastor. O sea, un domingo yo voluntariamente enseñaba a los asistentes los 10 mandamientos, detalladamente. En aquello algunos asistentes no se agradaron. Estaban torcidos. Así. Al mismo tiempo, la señora Adela lloraba. Al día siguiente me he visto diciendo, pastor, yo soy una mujer muy pecadora, pastor, comparando con la ley de Moisés. Cuando ella escuchaba los 10 mandamientos verdaderamente, ella se dio cuenta del pecado que Dios dice. Luego estuvo en una posición de pecadora. Y me confesó que pastor, ahora entiendo. Ahora yo necesito mucho la sangre de Cristo. Su corazón ha cambiado muchísimo realmente. Los muchos me dicen, sí, yo soy pecador. Sus corazones no. Porque yo sabía eso, yo también era igual que ellos, por eso. Yo era igual que ellos. En la iglesia muchísimas veces escuchaba la sangre de Cristo. Jesús murió por mí, también por nuestros pecados. ¿Sí? En vez de nosotros. Pero en mi corazón no había el agradecimiento de la sangre de Cristo con el corazón. Por eso me gustaba que el mundo, más que Jesús. Cuando los otros hermanos, ¿quién eran verdaderos salvos? Cuando ellos cantaban un himno que 주 예수보다도 귀한 것은 없네, no existe más importante que Jesús, las cosas. Pero yo también cantaba con mi boca, pero mi corazón no, de ninguna manera. Quiero ir al cine, quiero ir al shopping, porque no termina la preocupación. Yo era un falso cristiano. Era verdad. Yo era un falso cristiano. Aunque cometía muchísimos pecados con el corazón y físicamente, pero no pensaba y ni creía que yo era un pecador, no. Sí, con mi boca sí, decía eso, pero mi corazón no. Porque todavía yo tenía arrogancia en mi corazón, por eso. Cuando yo era niño, también era en secundaria y bachillerato, Dios me preocupaba por la economía, porque mi madre era una multimillonaria. Siempre comía la comida rica. A veces mi madre me llevaba al cine.
donde yo he visto una película llamada Star Wars con mi madre, cuando yo era estudiante de primaria. Creo que hace más de 50 años. Pero Jehová amaba mi alma. Por eso Él humilló mi alma. Me quebró. Hasta que yo estuve en una posición de tan miserable. En aquel entonces, mi cerebro empezó a funcionar normalmente ante Dios. Entonces yo pregunté a mi corazón, también pregunté a Jehová, ¿por qué soy tan pobre? Sobre todo mi alma. ¿Por qué mi corazón está tan vacío? Jehová me dijo que por tus pecados. Pues yo confesé a Jehová que soy un pecador, Señor. Ten misericordia. Era que yo no podía juzgar a nadie, sino que me condenaba a mí mismo nada más. Sobre todo, un día yo quise leer la Biblia voluntariamente. Entonces, cuando yo empecé San Juan capítulo 13, verso 3, me asustaba mucho. Que de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al leer esto, yo dije en mi corazón que ¿cómo tú puedes vivir en el infierno eternamente por no nacer de nuevo? Señor, ahora tengo mucha dificultad, tribulación para vivir en la tierra. Entonces, ¿cómo yo podré vivir en el infierno? Señor, yo también quiero nacer de nuevo. Doble mis luces en la habitación de mi hermana mayor. Primera hija de mi padre. Donde yo pedía a Jehová que yo también quiero nacer de nuevo, pero ¿cuál es nacer de nuevo, Señor? Pasando una semana, por la gracia de Dios, nace de nuevo. Hermanos, en el caso del rey Josías, vamos a ver, capítulo 22, el versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Cuando él empezó a dominar sobre Israel. Cuando tenía apenas que 8 años nada. Era un niño, ¿sí o no? Pero, miren, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Elida, hija de Adaía de Bosca. Creo que él vivía durante 39 años en el mundo. Porque él murió en
una guerra con Egipto, ¿no? Por eso murió cuando tenía poca nación. Pero dos, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Cuando él tenía apenas 8 años, él empezó a reinar sobre Israel. ¿Sí o no? Y siempre andaba en el camino de Dios, como su padre David, su antepasado David, ¿sí o no? ¿Qué hacía? Él era muy diferente que su padre. 3. A los 18 años del rey Josías, cuando él tenía 26 años, ¿no? Envió el rey a Safán, hijo de Asalía y hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recojan el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. Josías, ¿qué hacía? Después el rey de Israel arreglaba el templo de Dios. ¿Sí o no? Aparentemente él andaba muy bien en el camino de Dios, caminaba muy bien. ¿Sí o no? Creo que todo el mundo, sobre todo los judíos, querían ser igual que él para recibir la bendición de Dios. Pero un día, miren, aquí dice, el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mientras que estaba arreglando el templo de Jehová, donde el sumo sacerdote Hilcías, ¿qué descubrió? Descubrió los libros de la ley de Moisés. Creo que durante muchos años ellos y los pueblos de Israel no leían la ley de Moisés. ¿Sí o no? Por eso 9. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo llevó Safán delante del rey. 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando Josías oyó que la ley de Moisés,
por libros. ¿Qué hizo? Rasgó ¿qué? Su ropa. Ya, ¿qué significa Josías rasgó su ropa? Hermanos, la ropa era la sombra de la justicia. En Isaías capítulo 61 también está sobre este punto. También en Efesios capítulo 6 que pone que la coraza de justicia. En Isaías capítulo 61 está escrito que pone que manto de justicia. Cuando Josías escuchó, ¿qué escuchó? La ley de Moisés por los libros, detalladamente, ¿sí? Vagamente, no, detalladamente. Él rasgó su ropa. Quiere decir, rompió, rasgó su propia justicia. Según su opinión, él andaba muy bien, caminaba muy bien en el camino de Dios. Por eso él no necesitaba que la fiesta, que Pascua. Lo que mató, que el cordero, ¿sí? Comió el carne del cordero. También pintaba en 4 cuernos de altar que estaba en el templo de Dios. Por eso los primeros cristianos, antes de poner que el manto de justicia que Jesús había hecho, todos rasgaron sus propias ropas. Ya antes de escuchar la ley de Moisés con el corazón, él andaba bien. Pero cuando un escriba llamado Safán leyó la ley de Moisés ante el rey Josías, de repente él rasgó su ropa. ¿Y qué se dio cuenta más? Aquí dice, el versículo 16. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Ya, aquí ¿qué está escrito? He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro ha leído el rey de Judá. Al escuchar la ley de Moisés, Josías, ¿qué se dio cuenta? Su propia ropa era vil la nación. Sobre todo, ¿qué entendió? La maldición de la ley de Moisés. ¿Sí o no? Entendió el juicio de Dios. Como que el apóstol Pablo escribió eso, ¿sí o no? En Romanos capítulo 3. Ya antes de escuchar la ley de Moisés por Safán, el rey Josías,
que no entendió. Ya la maldición de Dios estaba sobre todos los pueblos de Israel. ¿Sí o no? Pero al escuchar la ley de Moisés, él rasgó su ropa y también publicó a sus pueblos que ya la maldición de la ley de Moisés está sobre nosotros. Él entendió el pecado que Dios hizo y también su propia justicia. Era como trapo de inmundicia, según Isaías capítulo 64, el versículo 6. Nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Por eso el rey Josías exactamente entendió el propósito de la ley de Moisés, ¿sí o no? Con nosotros. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, Romanos capítulo 3, el versículo 19, 20, exactamente se cumplieron en el corazón del rey Josías. Antes de oír la ley de Moisés por escriba Safán, según su opinión, él andaba muy bien, ¿sí o no? Pero al escuchar la ley de Moisés por escriba Safán, el rey Josías, él no pudo menos que rasgar su ropa y publicando a sus pueblos que ya la maldición de la ley de Moisés está sobre nosotros. El rey José exactamente conoció que el pecado que Dios dice por la ley de Moisés. También él se quedó bajo el juicio de Dios. ¿Sí o no? También tiró su propia justicia. ¿Por qué Dios nos dio a nosotros la ley de Moisés? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, el versículo 19, 20 se cumplieron en el corazón del rey Josías. Pues él publicó a sus pueblos que ya la maldición, la condenación, la ley de Moisés ya estaban sobre nosotros. Segunda Reyes capítulo 23. El versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios,
conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Miren, Segunda de Reyes capítulo 23, ¿qué está escrito? 자, antes de oír la ley de Moisés por un escriba Safán, el rey Josías, él solamente arreglaba, ¿qué arreglaba? El templo de Dios, nada más. Pero ¿dónde todavía había los ídolos? ¿En dónde? En el templo de Dios. Por no conocer a la ley de Moisés. Pero después él conoció a la ley de Moisés. Exactamente. Empezó a destruir que los ídolos que estaban en el templo de Dios. En el capítulo 23 está escrito. Solo yo quiero leer un versículo. 자, 23:14 él quebró las estaturas y derribó las imágenes de Acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. También 19, todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Aunque él siempre vivía con los ídolos, ¿sí o no? Sin embargo, él no tenía sentido espiritual sobre este punto. Solamente quiere arreglar el templo de Dios. Pero en el territorio él reinaba. Había muchísimos ídolos. ¿Sí o no? Al mirar estas imágenes, él no tenía sentido nada de nada. Pero después de escuchar la ley de Moisés, él quería mucho destruir todos los ídolos que estaban en su propio territorio, ¿sí? Su reino. Aunque vivía con el pecado, ¿sí o no? Aunque vivía con las imágenes de los animales, que Jehová aborrecía muchísimo. Pero después de conocer a la ley de Moisés, él empezó a destruir todos los ídolos, imágenes en su reino. ¿Sí o no? Luego, hermanos, él empezó a celebrar Pascua. El versículo 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. La Pascua era la sombra de ¿qué? Jesucristo. ¿Sí o no? Cuando los israelitas estaban en Egipto, ¿no? Sobre un día antes de salir de Egipto, ellos que comieron
sí, Pascua, la carne de oveja. También pintado la sangre de cordero en donde, en el marco del pueblo. Cuando el varón de la muerte veía que la sangre de cordero que fue pintada en el pueblo pasaba, ¿sí? La Pascua era el símbolo de Jesucristo. Cuando el rey Josías se dio cuenta que su pecado por la ley de Moisés, él rasgó su ropa. También que entendió, ya la maldición de la ley de Moisés está sobre nosotros. Al mirar a su reino, había muchas imágenes de los animales, también había ídolos. Sobre el Betel, ¿qué había? Imagen de buey. Destruía todo. Por último, ¿qué hizo? Hizo la Pascua. La Pascua era la sombra de quién? Nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 3 exactamente está escrito sobre este punto. La fiesta y Pascua eran la sombra de Jesucristo. La ley de Moisés le llevó a Josías. ¿A dónde? A la Pascua. También en Gálatas capítulo 13 está escrito que la ley de Moisés es el ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Usted no necesita, solo yo leo. Primero, no necesita buscar, yo solo leo. Primero, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pascua, fiesta, todos eran la sombra de Cristo. También, yo solo leo Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí dice, nuestro ayo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, el versículo 24 está escrito eso. La ley de Moisés le llevó el rey Josías a la Pascua. ¿Sí? También la ley de Moisés nos llevó a nosotros, a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. ¿Sí o no? Cuando yo pregunté a un joven en Los Ángeles, hace más de 10 años, yo le pregunté a él que tú necesitas la sangre de Cristo con el corazón más que todos. No lo creo, pastor. ¿Está agradecido con la sangre de Cristo?
sí, más o menos, pero no tanto, solo un poquito, nada más. Pues yo le dije a él que, mire, el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán. Desde Adán hasta Moisés se llamaba la época de ¿qué? Conciencia. Desde Moisés hasta Jesucristo era la época de ¿qué? La ley de Moisés. Desde Jesús hasta ahora, lo que es que la época de gracia de Dios. Pero tú pasaste directamente de la época de conciencia a la época de gracia. En la realidad usted ni una vez entró en la época de gracia. Miren hermanos, en el caso de un hijo pródigo, él sí o sí tenía que experimentar que el perezco de hambre. ¿En dónde? En una otra provincia, donde no había su padre. Antes de vivir, ¿él dónde vive? En la casa de su padre. Comía bien y dormía bien, andaba bien por la gracia de Dios. Pero él ni una vez entendía la gracia de su padre. Aunque vivía en la gracia de su padre, pero no entendía nada de la gracia de su padre. Hoy en la mayoría, casi todos los hombres están viviendo en la gracia de Dios, pero la mayoría de los ateos, la mayoría de los incrédulos, no entienden la gracia de Dios, aunque viven. Siempre comía bien y dormía bien, andaba bien en la casa de su padre, por la gracia de su padre, sí, pero no entendía nada de nada. No tenía ni un agradecimiento de su padre. Al contrario, que juzgaba a su padre. Por eso su padre dejó. ¿Sí o no? Cuando su hijo, su segundo hijo, pidió a su padre, dame el bien, quiere decir que dame la herencia con anticipación. Claro que sí, toma. Pero su padre, no te vayas, por favor, quédate aquí, ¿no? ¿Sí? Está bien. Y solo espera hasta que estuvo en una puerta miserable. Espera. ¿Cuánto va a fracasar? Hola, que cuánto antes. En otra provincia, él, ¿dónde vivía? Por último, vive en establo de chancho, los cerdos, confesando que aquí perezco de hambre. Todo el mundo le menospreciaba. Ya su corazón murió. Recién empezó a entender la gracia de su padre. En la casa de mi padre, yo dormía bien, comía bien, vivía muy bien, andaba bien. Todo, por toda la gracia de mi padre. Pero no pude entenderla. Pero ahora entiendo. Cuando él regresó a la casa de su padre, solamente su cuerpo, no su corazón. Cuerpo, no su corazón. Cuando él absolutamente era un hombre fracasado, él pudo entrar en la casa de su padre. ¿Sí? Sobre todo entró en el mundo de la gracia de su padre. Tenía mucho agradecimiento de su padre.
gracias Padre, gracias Padre. Porque usted me da a mí ese pan, dame la ropa y anillos, zapatos, todo, sobre todo, Él va a hacer un banquete para mí. Gracias. 그렇게 까다래 alababa a su padre, ¿sí o no? Yo le di a ese muchacho. Tú pasaste de la época de conciencia directamente a la época de la gracia, pero falsamente. Por eso tú ahora necesitas escuchar la ley de Moisés para entrar en la época de la gracia de Dios. Hermanos, una gran bendición es oír la noticia de muerte antes de escuchar la buena noticia. ¿Sí? Pero oírlos mucho directamente solo escucha que las buenas nuevas. Por eso esa noticia no sirve a ellos. Pues antes de escuchar la buena noticia, primero la gente tiene que escuchar que la noticia de muerte por la ley de Moisés. ¿Quién necesita el agua? Los sedientes. ¿Quién necesita pancitos? Los hambrientos. Los saciados no necesitan. Pues bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Ellos serán saciados. Tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? Dios mío, yo no tengo la justicia para ir al cielo. Ten misericordia de mí. Ellos serán saciados por la justicia de Dios, por la sangre de Cristo. Pues primero, por favor, escuchen la noticia de muerte por la ley de Moisés. Para guardarla, para ir al cielo, no. Para entrar en el mundo de la gracia de Dios. Pues los cristianos, ellos cuando escuchan el Evangelio también, ¿qué entendieron? La gracia de Dios. Pues luego siempre que testificaban, gracias al Señor por la sangre de Cristo, Señor. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. En español. Nada es más importante que Jesucristo. Amén. Antes yo no podía entender. Ay, no entiendo el dinero, mujeres, autos lujosos. Pero ahora entiendo. Hoy hasta aquí podemos.